Soy Gastón Valdés. Primero que nada, quiero agradecer a la organización de Nerdearla. Es mi primera oportunidad, así que quiero agradecerles por permitirme participar y a todos ustedes que están viendo esta charla. Les voy a hablar sobre aplicaciones web seguras y cómo tomar un enfoque proactivo. Bueno, un poquito sobre mí. Hace 27 años que trabajo en IT, en áreas de tecnología y de sistemas. Pasé por casi durante 20 años por distintas multinacionales en roles de infraestructura, arquitectura, liderando equipos de arquitectura y en roles de seguridad y en roles de seguridad y compliance. Los últimos años me dediqué a trabajar en startups, enfocado especialmente en roles de seguridad y compliance. Bueno, no los voy a aburrir mucho más con mi perfil. Si quieren, los invito a mirar mi perfil en LinkedIn o a contactarme con Twitter. La realidad es que me van a ver mucho más activo en LinkedIn que en Twitter, así que los invito a ir por esa red. La agenda de hoy va a incluir varios temas. Lo primero que vamos a ver es eh, qué es y por qué es importante la seguridad web, cuáles son las principales técnicas de seguridad en la web, la importancia de la seguridad cuando hacemos un diseño y por último algunas pruebas de seguridad y herramientas que podemos utilizar y conclusiones finales. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo primero que a mí me gusta repasar es conceptualmente qué se entiende por seguridad web, y hay un concepto que definió el Instituto de Estándares y Tecnología del Gobierno de Estados Unidos que me gusta mucho, que dice que la seguridad web son los controles y tecnologías que se utilizan para proteger tanto la información como los sistemas en Internet. Básicamente, para hacerlo fácil, es todo lo que nosotros hagamos para proteger tanto los sistemas como la información que está en Internet es seguridad web. Voy a pasar por algunos temas de contexto, alguna información de contexto que me parece que es importante conocer para entender un poquito más. Hay un informe de 2019 de PT Security que dice que de cada 10 aplicaciones web, 9 le permiten a un atacante hackear o atacar a los usuarios. Por otro lado, tenemos un estudio del 2022 que dice que del total de las brechas de seguridad, 43% se dan en sistemas web, lo que lo pone en el top 3 de los patrones de ataque. Y tenemos otro estudio de Veracode que dice que 2 de cada 3 aplicaciones no pasan los controles básicos de OWASP Top 10 o de SANS 25. Para quienes no conocen, OWASP Top 10 es un estándar mundialmente reconocido que año a año va identificando las 10 vulnerabilidades más reportadas en sistemas web. Entonces, pensemos un poquito, ¿por qué es importante la seguridad web? Bueno, básicamente con la información que les acabo de dar, podríamos decir que si 9 de cada 10 sistemas permiten que un atacante eh, básicamente se haga de los datos o de alguna manera ataque a los usuarios, estamos diciendo que el 90% de los sistemas son vulnerables. Por otro lado, acabamos de decir que 43%, es decir, casi la mitad de las brechas de seguridad se dan a través de vectores de ataque en sistemas web. Y 2 de cada 3, el 66% de los sistemas, no pasan cuando son escaneados por primera vez por controles básicos de seguridad. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que casi todo lo que ponemos en Internet no es seguro. Y es por eso que se vuelve cada vez más importante la seguridad web. Nosotros estamos traficando mucha información, accedemos constantemente a sistemas que están en la web y no le estamos prestando atención a la seguridad. Vamos a ver algunas de las técnicas que se utilizan para mejorar esta seguridad. Estoy nombrando las principales, que son el cifrado, la autenticación, la autorización, la inspección de tráfico y la gestión de vulnerabilidades. Ahora vamos a pasar por cada una de estas técnicas para explicar un poquito mejor de qué se tratan. Vamos a arrancar con el cifrado, que básicamente se trata de generar con un mensaje una información que no pueda ser leída a menos que el receptor sea una persona autorizada. Y esto que por ahí suena un poquito complejo, lo vamos a explicar con un ejemplo bastante cotidiano. Imagínense que yo estoy jugando al truco, tengo 32 de envido y no quiero que el resto de los jugadores sepan cuál es mi puntaje de envido, pero necesito que mi compañero lo sepa porque quiero que cante. Entonces, el dato que yo tengo, 32, es un dato que es muy revelador. Si yo le digo tengo 32, no voy a poder seguir jugando. Un mecanismo para comunicarme con esta persona
sería cifrar esa información y enviarle un dato que no sea reconocible para los demás. Dicho esto, lo que hago es justamente un proceso de cifrado. Puedo agarrar ese valor original, que era mi valor de envío, 32, y aplicarle un algoritmo de cifrado. Un algoritmo de cifrado no es ni más ni menos que una operación matemática. Entonces yo agarro, para este caso, para este ejemplo, vamos a usar una muy sencilla, 2x menos 15. Entonces si yo agarro mi valor original, 32, lo multiplico por 2, son 64, menos 15 me da 49. En este caso yo le podría decir a mi compañero, bueno, yo tengo 49 de envido. 49 es un valor que no existe en el envido. Para los que juegan al truco saben que los valores llegan hasta 33, con lo cual no es representativo, cualquiera que lo escuche no va a saber de qué estoy hablando. Pero, si mi compañero toma ese valor y le ejecuta un proceso de descifrado, en este caso le corre un algoritmo inverso al que yo corrí inicialmente, para esta operación sería x más 15 dividido 2, va a tener 49 más 15, 64, y cuando lo divido por 2, vuelvo al 32, que era mi valor original. ¿Qué es lo que hice? Le transmití a mi compañero una información cifrada de una manera tal que solo él puede descifrarla y entender cuál era el valor original. Esto que acabo de explicar no es ni más ni menos que lo que en el mercado se conoce como encriptación en tránsito. Y así como se puede usar para cifrar un valor y transmitirlo, se puede usar para cifrar un valor, guardarlo y que solamente pueda ser leído por aquellas personas o por aquellos sistemas que tienen el mecanismo para descifrar este valor. Otra técnica de seguridad es el proceso de autenticación, que es el proceso que nos sirve para para verificar la identidad de una persona. Esto en el mundo físico se explica bastante sencillo. Cuando yo tengo que hacer un trámite y tengo que identificarme frente a cualquier entidad, sea una entidad del gobierno, sea un banco o cualquier organización que quiere saber quién soy yo, lo primero que hago es ir y presentar una identificación. Esa identificación suele tener una foto, nombre, apellido, fecha de nacimiento y una serie de datos que en su combinación son únicos para mi persona. Y quien recibe eso valida toda esa información que yo entregué junto con esta identificación, junto con mi aspecto físico que está en la foto, y dice, bueno, esta persona es quien dice ser. En el mundo informático, en el mundo virtual, el equivalente a esto es utilizar usuarios, contraseñas o algún segundo factor de autenticación, como puede ser una huella digital, el iris o simplemente un token de uso múltiple. Y lo que se hace es verificar toda esa información que el sistema recibe y contrastarla con la información que ya tiene almacenada de nosotros en una base de datos o en cualquier otro sistema. Con esto lo que hace es verificar que la persona o el sistema que está tratando de conectarse es quien dice ser. Detrás del proceso de autenticación viene un proceso que se llama autorización, que consiste en identificar cuáles son los permisos o los roles o las autorizaciones que tiene aquella persona que acabo de autenticar. Un ejemplo que a mí me gusta usar es, si yo estoy en una familia e identifico a un niño o una niña, puedo decir que está autorizado a salir a pasear al perro. Ahora, en el caso de un adulto, quizás estará autorizado a pasear el perro y también estará autorizado a cuidar a un bebé o a sacarlo para pasear. Esto es el proceso de autorización, que lo que hace justamente es identificar qué permisos tenemos dentro del sistema. Después tenemos el proceso de inspección de tráfico, que consiste en analizar el tráfico buscando amenazas. Y esto por ahí suena un poquito etéreo, así que lo vamos a traer otra vez a un ejemplo de la vida práctica. Si yo tengo un ladrón que ingresa por la ventana a mi casa y lo quiero evitar, lo primero que voy a hacer es cerrar esa ventana. En el mundo informático, nosotros nos comunicamos a través de protocolos y cada uno de esos protocolos es una ventana de acceso a nuestros sistemas. Entonces, si yo quiero cerrar esas ventanas, lo que suelo hacer es poner un firewall y permitir solamente que a través de ese firewall pase el protocolo que yo estoy esperando que se comunique. Es decir, cierro todas las ventanas por donde no quiero que entre una persona. Por último, tenemos la gestión de vulnerabilidades, que consiste en identificar cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema y tratar de remediarlos. Y para hacer un último ejemplo de la vida práctica, esto sería como ir buscando en nuestra casa cuáles son los huecos, cuáles son los lugares por los cuales se podría meter, no sé, un insecto y emparcharlos. Bueno, vamos a charlar un poquito más ahora sobre cuál es la importancia
de la seguridad cuando hacemos un diseño. Para el ejemplo estoy usando una arquitectura de 3 capas. Hay muchas arquitecturas distintas desplegadas en sistemas web, pero esta es una de las más clásicas y seguramente si no la vieron, la van a ver muy seguido. Y funciona muy bien para explicarlo, aunque todo esto que les voy a contar es trasladable a cualquier arquitectura. En una arquitectura de 3 capas nosotros tenemos una primera capa de presentación, una segunda capa de aplicación o lógica de negocio y una capa de persistencia. Habitualmente la capa de presentación es la que nosotros vemos puede ser en un navegador, una página web. La capa de aplicación es donde se toman decisiones sobre qué se va a hacer con los datos que yo necesito mostrar o recibir al momento de interactuar con esa aplicación web. Y la capa de persistencia es donde estos datos se van a almacenar. Vamos a ir a un ejemplo de cómo se ve esto en un sistema un poquito más real. Yo puedo tener una página web, que sería mi capa de aplicación, una API haciendo la lógica de negocio, y por atrás una base de datos almacenando la información, así que sería mi capa de persistencia. Si decimos que a la capa de presentación la accedemos desde un celular con su navegador o desde el navegador en una notebook, lo primero que vamos a ver en estos casos es que se implementa HTTPS, que es un método de cifrado. Prácticamente hoy en día no van a haber páginas web que no implementen esto. Eh, el problema que tiene esto es que si ustedes acceden a mi aplicación utilizando una aplicación nativa de un celular, si nuestro sistema web se accede con una aplicación nativa de un celular, no va a acceder a través de la página web. Probablemente se va a comunicar a la API. Y lo primero que vamos a encontrar ahí es que esa comunicación no está cifrada. Por lo tanto, cualquiera que intercepte esa comunicación va a ver qué es lo que se está diciendo. Entonces, lo siguiente que va a ocurrir es que se va a implementar cifrado en la API. Si nosotros tenemos una página web que tiene un formulario donde podemos cargar información, es muy común que los campos donde cargamos la información nos permitan acceder e ingresar información de distintos tipos. Es muy valioso que nosotros hagamos una validación del tipo de datos que estamos ingresando, porque de esa forma nos evitamos que, por ejemplo, donde iba mi nombre, no venga alguien y por error ponga un número, o un número de teléfono, o cualquier dato que no sea el que nosotros esperábamos en ese campo, que después termina siendo almacenado en la base de datos y que nos hace imposible hacer una búsqueda, un filtrado, y que nos genera desprolijidades en los datos. Habitualmente lo que nosotros vemos en estos casos es que en cuanto alguien detecta este tipo de fallas, lo primero que hace es va y pone una validación de tipo de dato en el formulario de entrada. Lo siguiente que pasa es que la aplicación nativa no está filtrando, entonces la validación de datos se lleva a la API para asegurar que los datos que pasan por esa API también estén filtrados y que uno no pueda ingresar datos erróneos. Y suponiendo que tuviésemos un actor malintencionado que quisiera hacer algún tipo de bypass de estos controles, podría llegar a ingresar datos erróneos en la base de datos, entonces se hace una validación de tipo de datos también en la base de datos. Otra cosa que es muy común es que nosotros en los sistemas tengamos nuestro proceso de autenticación y autorización. Alguien ingresa, se loguea, pone su usuario y en base a eso se le otorgan determinados permisos dentro de nuestro sistema. Bueno, de la misma manera, así como es habitual ver que primero se implementan en los formularios, inmediatamente se tienen que implementar a nivel de la API, y otra vez, si tenemos algún actor malintencionado que quiere saltear ese proceso de seguridad, puede llegar a acceder a la base de datos, entonces se termina implementando autenticación y autorización en la base de datos. Bueno, todo esto que yo les conté con un slide muy lindo, ahora vamos a tratar de entenderlo viéndolo en un ejemplo más práctico. Nosotros tenemos un formulario web muy sencillo, que lo único que tiene es un campo para ingresar usuario y contraseña. En este caso, el sistema espera que yo ingrese mi email, pero lo que vamos a ver es, bueno, primero que nada, qué pasa si yo ingreso cualquier dato. Lo que vamos a ver es que la respuesta que obtengo es que no se encontró el registro, es decir, que este usuario y esta contraseña no existe. Pero lo otro que puede ocurrir es que yo, por error, haya registrado mal y tenga un login exitoso ingresando un dato que no es un correo. Esto
Para empezar es un problema porque si yo después quiero enviarle un correo a este usuario no puedo, porque no tengo su dato de correo. Pero además es un problema porque yo acá podría llegar a ingresar una sentencia SQL que me permita inyectar comandos en la base de datos. Bueno, yo les decía que habitualmente se implementa un control a nivel del formulario. ¿Qué es lo que pasa si yo vengo y digo, bueno, el tipo de dato que va a ingresar en este campo es un mail, no es un texto? Entonces, hago la modificación, vamos a reiniciar la aplicación para asegurarnos que tocamos el cambio. Y ahora cuando yo quiera volver a enviar el dato incorrecto me va a decir, no podés enviar esto porque esto no es un mail. Hasta acá resolvimos un problema. Pero como les decía antes, el problema siguiente es que nosotros tenemos una API con la cual podemos comunicarnos. Y fíjense lo que pasa si yo hago una petición directa a la API sin pasar por el formulario. Todavía me sigue diciendo que el login es exitoso. Yo ingresé otra vez un número, perdón, un nombre de usuario, no una dirección de mail. Si yo acá ingreso un código SQL, ese código se puede ejecutar en la base de datos. Entonces, es por esto que es importante considerar la seguridad no solo eh, como un parche al problema que tengo, sino hay que pensar en qué etapas del diseño yo necesito implementar controles. Si en lugar de venir a implementar un control en el frontend y después llevar ese control a la API porque el frontend me lo bypasearon y después llevar ese control a la base de datos o a la capa de persistencia porque alguien logró hacer un bypass, yo hubiese iniciado mi control acá, aun si alguien había logrado atacar este formulario, esos datos no hubieran ingresado nunca en mi base de datos. Con esto lo que les quiero decir es que es muy importante pensar cómo diseñamos nuestras aplicaciones para que sean seguras desde el momento en que las estamos diseñando. Yo les mostré este ejemplo y esto tiene un motivo de ser. Si ustedes miran la estadística que estoy compartiendo, van a ver que en los últimos años la cantidad de gente que accede a aplicaciones web utilizando dispositivos móviles es más grande que la que accede utilizando computadoras. Y todos sabemos que es mucho más cómodo acceder desde un dispositivo móvil usando una aplicación nativa que tener que levantar un browser y empezar a navegar. Eso hace que nosotros tengamos que manejar la seguridad en las distintas capas, no solo en la capa de presentación. Algunas herramientas que podemos utilizar para trabajar nuestra seguridad, para mejorar o para enfocarnos en cómo mejorar la calidad del producto que estamos desarrollando. Hay muchas, hay frameworks enteros de seguridad. Yo les voy a recomendar algunas que tienen su versión open source y que hasta ahora me han resultado de mucha utilidad. La primera es Nmap, es un escáner de red que lo que les permite es realizar escaneo de puertos e identificar vulnerabilidades e incluso los servicios corriendo detrás de esos puertos. Es muy bueno como compañero de la implementación del análisis de red. Después está Nuclei, que es un escáner de vulnerabilidades web. Es un escáner específicamente pensado para aplicaciones web. Mira encabezados en las páginas web, mira malas implementaciones de cores, mira vulnerabilidades en librerías que podrían ser explotadas. Algo muy parecido puede hacer OWASP, que es un proyecto de OWASP y que está pensado específicamente para escanear aplicaciones web. Sniper es un framework bastante más complejo, pero muy interesante. Snipe- Sniper lo que les permite hacer es escanear desde eh, con un origen determinado, por ejemplo, el sitio web de una compañía a la cual yo quiero escanear. Sniper empieza a buscar todos los sitios relacionados y empieza a escanearlos con distintas herramientas, pasando por escaneo de puertos, escaneo de vulnerabilidades, escaneo de certificados. Realmente es un framework muy interesante. Y por último tenemos Trivi, que para mí es el más flexible de todos, porque nos permite escanear en todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo. Trivi puede escanear desde un repositorio de código para ver si estamos implementando librerías con vulnerabilidades, si estamos hardcodeando credenciales, hasta una aplicación web ya deployada en un container para verificar nuevamente si se implementó una librería que tiene una vulnerabilidad o si tenemos alguna mala configuración. Bueno, conclusiones. La verdad es que
como saben y como les comenté antes, la cantidad de sitios web que nosotros utilizamos y aplicaciones web que utilizamos en la vida cotidiana es cada día más grande. Lo más importante que nosotros tenemos es nuestra información. Entonces, ¿qué es lo más valioso que tenemos que proteger? Esa información. Más allá de que no existe forma de generar una aplicación web que sea 100% segura, mi recomendación es inviertan tiempo en diseñar sus sistemas, en identificar los puntos más vulnerables de esos sistemas y en tratar de generar un sistema que del momento en que se despliega ya tenga la mayor cantidad de seguridad embebida desde el vamos. Bueno, muchas gracias. Somos Falabella, un equipo de más de 90,000 personas en 9 países distintos. Juntos hacemos un gran ecosistema y comparte la pasión por la tecnología al servicio del cliente. Sé parte de Falabella y súmate a nuestro propósito: simplificar y disfrutar más la vida.